Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, la fuente inagotable de rumores jugosos, noticias candentes y todo, absolutamente todo, lo que desean saber sobre sus ídolos turcos. Hoy, damas y caballeros, pónganse cómodos, tomen sus palomitas y prepárense para un terremoto informativo. Tenemos una bomba que está sacudiendo los cimientos del fandom, una noticia que está resonando con la fuerza de un trueno en el corazón de cada fanático de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más analizadas del firmamento del entretenimiento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien, mis queridos. El 9 de junio, una fecha que quedará grabada a fuego en la memoria colectiva de los *Candem*, algo de proporciones épicas, algo trascendental, ha impactado como un meteorito en la atmósfera de su admiración y esperanza. Pero antes de que nos sumerjamos de cabeza en este remolino de especulaciones, antes de que desatemos la tormenta de opiniones y análisis, permítanme solicitarles un favor que para nosotros es invaluable. Si por alguna extraña razón, aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué demonios están esperando? Corran, vuelen, deslícense y hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Es esencial. Si quieren ser los primeros en enterarse de las noticias más exclusivas, los rumores más calientes y las primicias que harán temblar a la farándula turca, esa campanita es su boleto dorado. Les prometo solemnemente que siempre les traeremos contenido de primera calidad, información de primera mano y las noticias más relevantes del universo del espectáculo. Y además sus suscripciones son el combustible que alimenta nuestra maquinaria de chismes y nos permiten seguir creciendo y ofreciéndoles el contenido que tanto disfrutan. Así que no lo duden ni un segundo más. Suscríbanse ya. Les estamos esperando con los brazos abiertos. Bien, ahora que están suscritos, espero que sí, vayamos directamente al corazón del asunto, al epicentro de la controversia. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las luminarias más brillantes, dos de las estrellas más rutilantes que ha dado la constelación del espectáculo turco. Su química en pantalla, esa chispa incandescente que encendió los corazones de millones, en la archiconocida y súper exitosa serie Erkencikus, traducida como Pájaro Madrugador, fue sencillamente magia pura. Su interpretación de Candivit, el fotógrafo aventurero de espíritu libre, y Sanemayın, la aspirante a escritora torpe pero encantadora, enamoró a audiencias de todos los rincones del planeta. La conexión que proyectaron en la pantalla chica era tan palpable, tan genuina, tan real, que legiones de fanáticos, impulsados por una fe inquebrantable en el amor verdadero, simplemente se negaron a aceptar la idea de que su relación se limitaba al ámbito estrictamente profesional. Desde el instante en que las cámaras comenzaron a grabar las primeras escenas de Erkencikus, e incluso mucho después de que la serie llegara a su fin, los rumores sobre un romance secreto, un idilio prohibido, entre Can y Demet fueron una constante, una melodía persistente que resonaba en los oídos de la prensa rosa y de los fanáticos por igual. Cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, cada comentario aparentemente inocente en las redes sociales era analizado con lupa, diseccionado minuciosamente por los fans, quienes, armados con la perseverancia de un detective de Scotland Yard, buscaban febrilmente alguna pista, alguna señal reveladora que confirmara sus sospechas más profundas. Sin embargo, tanto Can como Demet, cual esfinges inescrutables, siempre se mantuvieron herméticos, blindados contra las preguntas incisivas de los periodistas y las súplicas apasionadas de sus admiradores. Negaron una y otra vez cualquier tipo de relación que trascendiera los límites de la amistad y el compañerismo profesional. Somos buenos amigos, nos respetamos y nos admiramos mutuamente, repetían como un mantra una y otra vez. Demet, como todos ustedes saben, contrajo matrimonio con el afamado cantante Oğuzhan Koç en una boda fastuosa, un evento espectacular que acaparó portadas de revistas y noticieros en todo el país. Can, por su parte, continuó su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento, expandiendo sus horizontes y trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos en Italia y en otros países de Europa. Parecía, al menos desde la perspectiva de la opinión pública, que el capítulo de Can y Demet, al menos en el ámbito sentimental, había llegado a su inevitable conclusión. Muchos fanáticos, aunque con el corazón un poco magullado por la decepción, aceptaron la realidad con resignación y continuaron brindando su apoyo incondicional a sus ídolos, aplaudiendo sus logros y celebrando sus éxitos en sus respectivos caminos. Pero aquí es donde la trama da un giro inesperado. Aquí es donde entra en escena la noticia bomba del 9 de junio, la revelación que lo cambia todo. Y es que, como les adelantaba al principio de este vídeo,
este día ha estado marcado por una ola de rumores salvajes, filtraciones escandalosas y comentarios explosivos en las redes sociales, que apuntan a una posibilidad que muchos en su fuero interno consideraban imposible, una quimera inalcanzable del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Sí, mis chismosos empedernidos, lo han escuchado correctamente. A pesar de que su boda fue un derroche de lujo y ostentación, a pesar de que se mostraban como una pareja feliz y enamorada en cada aparición pública, todo, absolutamente todo, apunta a que el matrimonio de Demet y Oğuzhan ha llegado a un punto de no retorno, a un callejón sin salida. Las razones exactas que motivaron la decisión de divorciarse aún permanecen envueltas en un halo de misterio. Los comunicados oficiales han sido escuetos y evasivos, y las declaraciones de los representantes de ambas partes no han hecho más que alimentar la especulación y la incertidumbre. Algunos medios de comunicación turcos, citando fuentes anónimas cercanas a la pareja, hablan de diferencias irreconciliables, de choques de personalidad y de estilos de vida incompatibles. Otros, más audaces y sensacionalistas, mencionan problemas de convivencia, desgaste emocional e incluso insinúan, con picardía y malicia, la existencia de terceras personas en discordia. Pero independientemente de las causas subyacentes, lo innegable es que la noticia del divorcio ha tomado por sorpresa a todo el mundo, ha generado un shock generalizado y, como era de esperarse, ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fanáticos de Can y Demet. Y es que, claro, la sola mención de la palabra divorcio en relación con Demet ha provocado una reacción en cadena, un tsunami de emociones y expectativas en las redes sociales. Los fanáticos de Candem, como se les conoce cariñosamente, han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo a Demet, expresando su solidaridad y enviándole palabras de aliento en este difícil momento. Y por supuesto también han llenado las redes con especulaciones febriles, teorías descabelladas y sueños románticos sobre un posible reencuentro entre Demet y Can. Muchos, embriagados por la nostalgia y la esperanza, sueñan despiertos con la idea de que ahora que Demet está soltera y libre de ataduras, podría surgir una nueva oportunidad para que ella y Can exploren sus sentimientos, para que le den una segunda oportunidad al destino y para que vivan, por fin, esa historia de amor que tantos anhelan. Pero, ojo. Detengan las rotativas. Pongan los frenos. Aquí es donde tenemos que mantener la cabeza fría, donde debemos separar la realidad objetiva de la fantasía desbordada, donde debemos distinguir entre el deseo ferviente y la evidencia concreta. Si bien es cierto que la noticia del divorcio de Demet ha generado una inmensa expectación, si bien es comprensible que los fanáticos se ilusionen con la posibilidad de un reencuentro, no existe, al menos por el momento, ninguna prueba, ningún indicio que sugiera que Can Yaman esté involucrado de alguna manera en la separación o que exista una posibilidad real de que retomen su relación amorosa. De hecho, Can Yaman se ha mantenido, hasta ahora, completamente al margen de toda esta polémica, observando la tormenta desde la distancia y evitando cualquier comentario que pueda interpretarse como una señal de esperanza. Además, no debemos olvidar que Can Yaman también ha estado vinculado sentimentalmente a otras mujeres en los últimos años. Tuvo una relación pública y mediática con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance apasionado que terminó de manera abrupta y que generó una enorme controversia en la prensa del corazón. Actualmente se rumorea que está saliendo con una modelo italiana, aunque no hay confirmación oficial ni fotografías que respalden esta información. Por lo tanto, aunque la idea de un reencuentro entre Can y Demet sea extremadamente atractiva para muchos fanáticos, aunque sea un escenario tentador que alimenta la imaginación, tenemos que ser realistas y reconocer que se trata, por ahora, de una simple especulación, de un deseo infundado. No hay ninguna prueba, ninguna señal, que respalde la idea de que Can y Demet vayan a volver a estar juntos. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a soñar, que debamos enterrar nuestras esperanzas y que debamos resignarnos a la frialdad de la realidad. Después de todo, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas inesperadas, de giros argumentales impredecibles y de reencuentros milagrosos. Quién sabe, quizás en el futuro el destino, ese guionista caprichoso, vuelva a unir a Can y Demet, quizás les dé una nueva oportunidad para escribir un final feliz a su historia. Lo que sí es innegable es que su química en pantalla fue excepcional, que la chispa entre ellos era visible a kilómetros de distancia y que su relación, ya sea de amistad o algo más profundo, siempre será objeto de interés y debate para sus millones de fanáticos en todo el mundo. Mientras tanto, lo más sensato, lo más justo y lo más respetuoso que podemos hacer es apoyar a Can y a Demet en sus carreras individuales, celebrar sus logros profesionales y respetar sus decisiones personales. Demet está atravesando un momento muy difícil tras su divorcio y necesita,
ahora más que nunca, nuestro cariño, nuestro aliento y nuestra comprensión. Can, por su parte, sigue cosechando éxitos en su carrera internacional, consolidando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, y merece todo nuestro reconocimiento y admiración. Así que, mis queridos amigos, esta es la bomba informativa que teníamos preparada para ustedes en el día de hoy. La noticia del divorcio de Demet Özdemir ha sacudido al mundo del espectáculo, ha reavivado la esperanza de muchos fanáticos de Candem y ha generado una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que se trata, por ahora, de una simple especulación y que no hay ninguna evidencia que sugiera que Can y Demet vayan a volver a estar juntos. En resumen, hemos analizado la noticia bomba del posible divorcio de Demet Özdemir, hemos examinado la reacción apasionada de los fanáticos de Candem, hemos reflexionado sobre la importancia de separar la realidad de la fantasía en este tipo de situaciones y hemos recordado la trayectoria profesional de Can Yaman y Demet Özdemir y la química innegable que demostraron en la serie Erkencikus. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que existe alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta conocer sus ideas y me encanta saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado, denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que aman las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que no se pierdan ni una sola noticia y para que no se pierdan ni un solo chisme. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir mejorando y para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse conectados porque la farándula turca nunca deja de sorprendernos.